¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Gusto en saludarle. Vamos a dar paso a la palabra del Señor. ¿Están listos para la palabra? Bien. Vamos hoy en esta tarde le traigo un tema a mis hermanos que le titulé Destruyendo Fortalezas, parte 2. Qué difícil, ¿no? La semana pasada, si usted lo recuerda, estuvimos viendo la parte número 1. El estudio que hoy vamos a tener es en base a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Para que me acompañe, vamos a leerlo juntos, por favor. Mientras usted lo busca, yo le doy un traguito a mi medicina. Muy bien. Segunda de Corintios 10, 4. ¿Lo tiene? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como le mencioné, la semana pasada estuvimos revisando nuestro armamento, ¿lo recuerda? El Señor nos estuvo dando las armas con las que Él mismo nos ha equipado para poder enfrentar, mis hermanos, para poder pelear la batalla de nuestra mente, ¿cierto? Tenemos que pelear también, mis hermanos, con esas armas contra las acechanzas del enemigo, porque recordemos, mis hermanos, que nuestra lucha no es con carne, no es con sangre, ¿verdad que no? No, debemos dejar de pelear con las personas, mis hermanos, y debemos de comenzar a discernir el verdadero campo de la batalla espiritual. Amén. Entonces cada día, mis hermanos, libramos una guerra interna. Cada día, internamente tenemos una lucha. Y a veces parece pequeña, pero esa lucha determina nuestro día a día, mis hermanos. Algunos pelean con pensamientos tales como, es que no sirvo para nada. No, por más que clamo a Dios, no me escucha. Son pensamientos, mis hermanos, que vienen a nuestras mentes aún siendo cristianos. Algunos dicen, nadie me entiende porque por lo que yo estoy pasando, nadie lo entiende, ¿verdad? ¿Para qué seguir? Ya llévame, Señor, a tu presencia. Y el Señor va a decir, sí, ¿cómo no? Pues si te estoy probando, ¿verdad? Entonces, esa guerra, mis hermanos, que tenemos constantemente todos los días es una guerra invisible. Y Pablo también conocía esta guerra invisible. Entonces nuestra guerra, como lo mencioné, no es con personas. Voltea con el que tiene a su lado y dígale, no es conmigo. La guerra que tienen no es conmigo. No es con personas, sino contra pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y hoy, mis hermanos, esa verdad sigue siendo vital, porque las fortalezas espirituales ya no son murallas de piedra, sino ideas que gobiernan corazones y son las que debemos de destruir, mis hermanos, esos pensamientos. Y para destruir, para derribar esas fortalezas, Dios entonces nos equipa, nos ha equipado, si es que usted tomó sus armamentos, su arma, Él nos ha equipado con armas poderosas, ¿sí o no? ¿Con qué armas poderosas el Señor nos ha equipado? Bueno, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Nos equipó con el cinturón de la verdad. A ver, su cinturón. A algunos se les anda cayendo el pantalón. El cinturón de la verdad. Y esa es la base, mis hermanos, que sostiene toda la vida espiritual. La verdad. Ser ceñidos, mis hermanos, con la verdad significa vivir en integridad, ser íntegros, ser sinceros, estar alineados con la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sí o no? Es así, mis hermanos. Entonces, sin la verdad no hay firmeza y no hay poder, mis hermanos. Entonces, también otra cosa que el Señor nos equipó fue con la coraza de justicia. ¿Lo recuerda? Que protege el corazón del creyente. No es la justicia propia, es decir, nuestros méritos, sino la justicia de Cristo, la posición de rectitud que tenemos a través de su gracia. Amén. Entonces también nos equipó con el calzado. A ver, déjeme ver sus zapatos. El calzado del evangelio de la paz. Significa estar listos para llevar el mensaje de Cristo con firmeza y serenidad. ¿Sí?
También nos equipó con el escudo. ¿El escudo de qué? De la fe. Y este escudo, mis hermanos, nos protege de las mentiras y de los temores que el enemigo quiere acechar, que quiere sembrar. Y esos son esos dardos de fuego, mis hermanos, que vienen a nuestros pensamientos como la duda, viene la ansiedad, viene el orgullo, viene la culpa, la tentación. Entonces la fe, mis hermanos, nos protege contra las mentiras y los temores del enemigo. Amén. Porque tener fe es tener confianza ¿en quién? En Dios. Porque mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, tengan fe, porque yo he vencido. Amén. Entonces también nos dotó, nos equipó con el yelmo, es decir, con el casco, ¿verdad? Y ese casco representa la seguridad y la certeza de la salvación. Protege la mente con la verdad de que eres salvo en Cristo y evita que el enemigo siembre confusión y desesperanza en tus pensamientos. También el Señor nos ha equipado con la espada. A ver, enséñame su espada. ¿Dónde está su espada? Algunos la traen bien filosa, ¿eh? Algunos ahí como que le da falta que le saque filo, hermano, ¿sí? Entonces la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el rema de Dios, es el arma ofensiva del creyente. Es con la que vas a luchar, ¿sí? El Espíritu Santo la activa en el momento justo para resistir y atacar la mentira. Tal como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿lo recuerda ahí en el desierto? Que él decía: escrito está, escrito está, escrito está. Activó la palabra y se puso como chanclas al chanclas, ¿no? Y la última, no menos importante, que el Señor nos ha dotado, ¿cuál fue? La oración. La oración no es un arma más, mis hermanos. Es el medio que activa todas las armas. Sin la oración, la armadura se vuelve estática, no hace efecto. Y con la oración, mis hermanos, se vuelve dinámica. Entonces las escrituras dicen que debemos ¿qué? Orar sin cesar. Vivimos, mis hermanos, en un cuerpo limitado, pero tenemos recursos tenemos recursos de Dios que supera toda limitación humana. ¿Para qué tenemos estos recursos? ¿Por qué Dios nos ha dado esos recursos? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para destruir y derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces comencemos, mis hermanos, donde terminamos en el versículo 4. El versículo 4 nosotros comenzamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y terminamos ahí, y ahí vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, destrucción de fortalezas. ¿Qué es la destrucción de fortalezas? Bueno, primero, mis hermanos, antes que nada, tenemos que definir el significado espiritual del término fortaleza. Con el contexto original de la palabra del griego, la palabra fortaleza significa literalmente un castillo, una fortificación, una estructura defensiva construida para resistir ataques. Y era imposible, mis hermanos, cuando llegaba el enemigo contrario a enfrentar a un reino, a una ciudad, y esa ciudad tenía buenas murallas, era una ciudad amurallada y esos muros eran resistentes, era difícil penetrar a esas murallas. Por eso antes, en la antigüedad, todas las ciudades, todas las civilizaciones del Medio Oriente, todos esos lugares de Europa usaban castillos. No sé si usted se ha fijado, ¿verdad? Aún en las películas vemos, ¿no?, que están ahí los castillos, las fortalezas. ¿Para qué? Bueno, pues era una estructura defensiva construida para resistir ataques. Para eso era construida las fortalezas. Entonces Pablo usa en sentido metafórico y espiritual acerca de la fortaleza, refiriéndose no a muros físicos, mis hermanos, sino a estructuras mentales, emocionales o espirituales que el enemigo levanta en nuestra mente y el corazón del creyente para resistir la verdad de Dios.
En otras palabras, mis hermanos, una fortaleza es una manera de pensar o de creer que se opone a la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, ya que hemos visto la definición de fortaleza, ahora debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿qué es la destrucción de fortalezas, espiritualmente hablando? Bueno, destruir fortalezas espiritualmente significa romper entonces pensamientos, significa romper con hábitos que tenemos arraigados, con emociones que no nos dejan avanzar, con creencias, ¿verdad? O influencias espirituales que nos mantienen prisioneros de una mentira, ¿sí? No, la palabra de Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y tú te la crees, que ahí dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que así dice la palabra? Ayúdate que yo te ayudaré. No levante la mano. Entonces se creen siguen siendo prisioneros de ciertas mentiras, ¿no? Y las reemplazan con la verdad y con el poder de Dios. Entonces, no se trata, mis hermanos, de un acto emocional momentáneo, sino de un proceso espiritual en el cual el Espíritu Santo transforma nuestra mente y nos libera de todo patrón mental que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo ocurre la destrucción espiritual de la fortaleza, mis hermanos? ¿Cómo ocurre esta destrucción de fortalezas? Bueno, comienza en la mente. Inciso A, comienza en la mente. La batalla más grande, mis hermanos, del cristiano no está afuera. ¿Cuántos saben que no está afuera? La batalla más grande del cristiano está adentro. Cuídate de ti mismo, decía Pablo, y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque la batalla está adentro. Las fortalezas, mis hermanos, son pensamientos que el enemigo usa como murallas internas para impedir entonces que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, penetre en nuestros pensamientos. Por ejemplo, ahí le va una fortaleza, la fortaleza de pensamientos falsos. Usted imagine a alguien que se mira cada día en un espejo roto. ¿Usted se ha visto alguna vez en un espejo roto? Que está totalmente estrellado. ¿Lo ha hecho o no? ¿Cuántos de aquí lo han hecho? Bueno, usted imagine un espejo roto. Las piezas están distorsionadas, ¿cierto? Entonces, cuando usted se ve en esas piezas, en algunas se ve como más pequeño, en otras se ve deforme, en otras no se ve completo, en otras se ve sin cuello, ¿verdad? Se ve deforme, ¿sí o no? Cuando un espejo está roto, pues la imagen se ve deforme. Entonces, con el tiempo, llega a creer que esa imagen rota es su verdadera identidad. Si usted no cambia el espejo, va a decir: ay, así estoy. ¿Sí? Entonces, así pasa con muchos, mis hermanos, con muchos cristianos. Viven mirando su vida a través de los espejos rotos del pasado, de la culpa, de lo que otros dijeron. Y creces escuchando de niño, y algunos los dañaron y quebraron su espejo. Les dijeron: tú no sirves para nada. De niño te dijeron eso: tú no sirves para nada. Eres un inútil. Qué tonto eres. Y creciste creyéndolo. ¿Sí o no? ¿Ah? Y ahora que eres una persona adulta, trabajas, sirves en la iglesia, pero cada vez que algo sale mal, una voz interna te repite lo mismo: eres un inútil, no sirves para nada, qué tonto eres. Cada vez que algo sale mal, estás recordando eso. Y eso es algo que está allí. Son fortalezas que el Señor quiere que derribemos nosotros. ¿Sí? Porque el Señor nos equipa. Aquí están las armas. Ahora tú destruye las fortalezas. ¿Sí? Entonces, esa frase que escuchas, que repites lo mismo, se convirtió en una fortaleza mental, en una mentira arraigada en tu corazón que gobierna tu manera de pensar. Y cuando gobierna tu manera de pensar y vas, por ejemplo, y buscas, no sé, un trabajo, un empleo, y te sientes inseguro y te sientes como que: no, yo creo que no lo voy a hacer. Yo creo que no voy a poder. Todo eso, mis hermanos, son fortalezas.
¿Sí? Y aunque Cristo te ha perdonado, Cristo te ha llamado hijo, sigues viviendo como si no valieras nada. Y algunos dicen, sí, la vida no vale nada. Caminos de Michoacán. Bueno, para los que son de México saben a lo que se refiere, ¿verdad? Pero cuando llega la palabra de Dios, mis hermanos, es como si un espejo nuevo se colocara delante de ti. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, digan todos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, mis hermanos, destruir fortalezas es romper esos espejos rotos. Eso es destruir esos espejos rotos, los pensamientos falsos sobre quién eres. Eso es destruir fortalezas, pensamientos falsos de que realmente no eres. ¿Cuántos de aquí son unos buenos para nada? No. ¿Son unos inútiles? No. Eso no eres tú. Tú eres nuevo en Cristo. Amén o no amén. Y mirarte en el espejo de la verdad de su palabra te hace ver las cosas de diferente manera. Amén. Esa es una fortaleza que tenemos que derribar. La fortaleza de pensamientos falsos. Otra fortaleza que se levanta en nuestras vidas es la fortaleza de los hábitos, mis hermanos. Un hombre, por ejemplo, visita un zoológico y ve a un águila en una jaula abierta. ¿Sí? El guía le dice a este joven que visitó el zoológico, le dice: la puerta está abierta hace meses, pero el águila no vuela. ¿Cuántos son águilas? Y como el águila vuela. Pero esa águila no volaba. Y estuvo tanto tiempo encerrada que ya no cree que puede volar esta águila. ¿Sí? Y así ocurre, mis hermanos, con muchos creyentes. Cristo ya abrió la puerta, pero seguimos dentro de hábitos de pecado, dentro de hábitos de miedo o de autodesprecio. Nos autodespreciamos, nos compadecemos también. ¿Sí? Porque la fortaleza, mis hermanos, ¿dónde está? En nuestra mente. No está en la puerta, está en nuestra mente. Juan 8:36 dijo lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Destruir fortalezas, mis hermanos espirituales, es atreverte a volar libre de hábitos viejos, creyendo que la libertad de Cristo, creyendo pues que la libertad que Cristo te dio es real, que es verdadera. Mire, hubo un varón que fue creyente durante años, pero había un hábito que no podía dejar. Ese hábito era el cigarro, era fumar, no podía dejar, y ya era cristiano, mis hermanos. A veces se salía fuera de la congregación a fumarse uno porque es que sentía que no estaba completo y le agarraba la temblorina y tenía que salir a fumar. Y cada vez que lo intentaba dejar de fumar, porque él no podía dejar de fumar, y cada vez que intentaba dejar de fumar decía: he orado tantas veces y nada cambia, nada cambia. Creo que eso será parte de mi vida para siempre. Eso decía este varón. Un día en su devocional leyó este versículo que acabamos de leer de Juan 8:36 por primera vez, donde dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esas palabras le hicieron reaccionar, hicieron un clic en sus pensamientos, y entendió este hombre que no era cuestión de fuerza de voluntad. Porque cuando peleas en tu fuerza, cuando tú dices: no, mi fuerza de voluntad, no puedes, no vas a dejar el vicio, no vas a dejar ese hábito que tienes, mal hábito que tienes, no lo vas a poder dejar en tu fuerza. Tiene que ser en la fuerza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este hombre entendió que no era cuestión de voluntad, de fuerza de voluntad, sino de creer que la libertad de Cristo ya estaba disponible. Solo debía de apropiarse de esa libertad, apropiarse de ella. Entonces este hombre oró ya de forma distinta.
de manera distinta. Y él oró y dijo: Señor, no quiero seguir viviendo como si fuera un esclavo. Ya no quiero vivir así, Señor. Quiero volar. Tú me hiciste libre. Imagínense. Entonces esa semana, cada vez que la ansiedad lo atacaba a este hombre y le agarraba la temblorina, ¿sí?, declaraba la palabra de Dios en voz alta, no confiando en sí mismo, sino en el poder de Dios. Y poco a poco, mis hermanos, el deseo le fue disminuyendo. Poco a poco el deseo fue desapareciendo. Y después de un tiempo el cigarro ya no tenía poder sobre él. Y este hombre no solo dejó de fumar, descubrió que Dios lo liberó de la fortaleza que le decía: no puedes cambiar. Claro que puede cambiar, claro que podemos cambiar, ¿sí o no? Y esto no solo sucede con el cigarro, mis hermanos. Este hombre batallaba con el cigarro, pero hay algunos que batallan con la droga, hay otros que batallan con el alcohol. También sucede con la pornografía, mis hermanos, que no la pueden dejar. ¿Por qué? Porque se dejan gobernar por los pensamientos. Es una fortaleza, es un hábito que hay ahí. Esa fortaleza del hábito tenemos que destruirla. Por eso el Señor nos ha equipado con esas armas, mis hermanos. Amén. Otra fortaleza que se levanta: fortaleza emocional. ¿Cuántos son emocionales aquí? Yo sí soy emocional, porque tengo emociones. ¿Usted no tiene emociones, hermano? Por eso está así de serio, ¿eh? Así como que no se refleja ninguna emoción en su rostro. Se levanta una fortaleza emocional también en nuestras vidas. Mire, una mujer escuchaba cada día una voz en su mente que le repetía: eres un fracaso, tú no eres nadie, tú no eres nadie, eres un fracaso. Y esta mujer escuchaba día tras día, día tras día, y no se daba cuenta de que esa voz no era real, que era solamente el eco del pasado, repitiendo las heridas que algún día alguien le dejó. Y estaban repitiéndose así: yo no soy nada, no, yo no soy nada, yo yo soy un fracaso. Pero cuando el Espíritu Santo entra, mis hermanos, ese eco que se escucha, esas voces son silenciadas. Y en su lugar vamos a escuchar una nueva voz, mis hermanos, que nos dice lo siguiente, como lo que dice Isaías 43:1, que dice: yo soy tu formador, formador tuyo soy yo, dice el Creador. Dice, ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿No le da gracias a Dios por eso? Entonces, destruir, mis hermanos, una fortaleza emocional es apagar el eco de la mentira y sintonizar la voz de Dios que afirma cuál es tu valor en Cristo. Amén. Cierto joven, mis hermanos, siempre sentía que no encajaba en ningún grupo, porque pues hay jóvenes así, ¿no? Pues son las emociones, son fortalezas emocionales, que a veces pensamos que no vamos a encajar en cierto o cual grupo. Entonces él sentía eso, que no encajaba en un grupo, y escuchando en su mente: es que nadie me quiere, todos me odian. ¿No? Y todos así llorando. Nadie me quiere, decía este joven. Y ese sentimiento, mis hermanos, era una fortaleza emocional construida por experiencias de rechazo anteriores, porque ya lo habían rechazado anteriormente. Y él pensaba pues que no encajaba en ningún lado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este joven? Bueno, este joven comenzó a meditar en la palabra, en la verdad de la palabra de Dios, y encontró un salmo, el Salmo 27. Y en el versículo 10 encontró y dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. ¿Sí? Entonces este joven decidió actuar con confianza y servicialidad. Comenzó a servir, no le importó. No encajo, no importa. Me hacen el fuchi, no importa, yo voy a servir. ¿Sí? Yo voy a servir. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el amor de Dios más que en la aprobación humana.
Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que confiar más en el amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? No lo que los demás piensen de ti. Sí, porque eso genera una fortaleza emocional. Preocúpate qué es lo que Dios piensa de ti. Y si tú de verdad no estás actuando conforme a la voluntad de Dios, preocúpate de verdad. Y comienza a actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como resultado, mis hermanos, este joven comenzó a generar relaciones saludables. Y la fortaleza de rechazo emocional fue derrotada. Así que, hermanos, cada vez que un pensamiento negativo sobre ti aparece, identifícalo como una mentira, inmediatamente. ¿Cuántos vieron el mensaje que les mandé una semana antes de este tema? ¿Se acuerdan que estaba el gigante? Hola, yo soy el pensamiento. Buenas tardes, decía un gigante, ¿eh? Yo soy tu pensamiento y te voy a acompañar por el resto del día. Y estaba así la señora, así como, híjole. Y hay muchos pensamientos que nos acompañan no solamente por el resto del día, por el resto de nuestras vidas, si no destruimos esa fortaleza. Entonces, cada vez que viene un pensamiento negativo sobre ti, hermano, identifícalo. Identifica lo que es una mentira. Tienes que declarar la verdad de Dios en voz alta o mentalmente, como quieras. Pero declara las verdades de Dios. Practica la repetición diaria hasta que la voz de la mentira pierda fuerza. Y la voz de Dios comienza a gobernar tu mente. Porque voces hay muchas, mis hermanos, pero la voz que tenemos que escuchar no la escuchamos. Escuchamos todas las voces que están a nuestro alrededor. Y Dios a través de su Espíritu Santo nos está hablando. Dios a través de su Espíritu Santo nos quiere decir algo. Nos quiere levantar el ánimo y no lo oímos. Porque nuestro pensamiento, nuestra fortaleza es superior. Y no permitimos que penetre nada. ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí o no? Así es. Entonces, hay otra fortaleza. Esa fue la fortaleza de la emoción. Otra fortaleza que se levanta es de creencias equivocadas, mis hermanos. ¿Sí? Usted piense en un teléfono, en su teléfono celular. Bueno, hoy en día ya no hay teléfonos viejitos, ¿verdad? ¿Alguien tiene un teléfono viejito aquí? ¿Pasado de moda? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todos tienen teléfono nuevo? Usted piensa en un teléfono con un sistema operativo antiguo. Entonces, no importa cuán buena sea la cámara o cuánta memoria tenga ese teléfono, si usted no actualiza el software, porque cada rato los teléfonos están actualizando, ¿no? Actualización disponible, y si no lo hace, ¿qué pasa? Comienza a ponerse lento, ¿no? El teléfono. Y ya no puede entrar a ciertas aplicaciones. ¿Le ha pasado o no? ¿A quién le ha pasado eso? A mí una vez. Y dije, no, ya tengo que actualizar. No lo quería actualizar porque ya sabía que iba a agarrar mucha memoria, ¿verdad? Entonces, si usted no actualiza el software, pues no puede correr nuevas aplicaciones. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Entonces, de la misma manera, mis hermanos, muchos creyentes intentan vivir la vida nueva con creencias viejas. Una vida nueva en Cristo, pero con sus creencias viejas. Es que yo siempre he sido así. Y así seguiré, nunca cambiaré. Y tienes esa vieja creencia. Es que yo no puedo cambiar. O sea, eres nueva criatura en Cristo, pero no puedes cambiar. ¿Cómo está eso? Nueva criatura en Cristo, pero es que eso no es para mí. ¿Cómo? Pero cuando dejas que la palabra te renueve, porque debes dejar y permitir que la palabra de Dios te renueve, Dios comienza a actualizar tu mente con su verdad, ¿sí o no? Y todo comienza a funcionar diferente, ¿sí o no? Mire, Romanos 12:2 dice lo siguiente: no se conformen, no se moldeen, dice otras versiones, no se moldeen a este siglo, a este mundo. Porque qué fácil es moldearnos, qué fácil es meternos, mezclarnos en el mundo. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, no se moldeen a este mundo, sino transfórmense. ¿Sí? ¿Has visto la película de los Transformers?
Así, transfórmese, pero en Cristo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A ver, háganlo entonces así, entendimiento. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios, mis hermanos? Es la agradable y la perfecta. Es la mejor. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra, mis hermanos. Y a veces nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios porque no nos gusta. No, es que eso no. Y esa es otra barrera, otra creencia, una fortaleza que se levanta de creencias pasadas, de creencias viejas. Y destruir fortalezas, mis hermanos, es dejar que Dios reemplace el sistema operativo de tus pensamientos viejos por uno celestial. ¿Amén o no amén? Mire, un cierto día, o más bien un gerente de una compañía, este gerente pues desde luego se congregaba en una iglesia cristiana, siempre vivió con el pensamiento, si no lo hago yo, todo va a salir mal. ¿Acaso seré yo, Señor? Y luego tenía otro pensamiento que decía, no, es que yo debo de controlar todo, porque nadie más puede hacerlo, decía este gerente. Entonces este patrón mental, mis hermanos, la autosuficiencia, el perfeccionismo y la ansiedad, ¿sí?, era una fortaleza espiritual que gobernaba su vida laboral y personal. ¿A cuántos les ha pasado esto? A mí sí, pero ya estoy aprendiendo a soltar, ¿sí? Ya cada vez estoy soltando más, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es una fortaleza, es una fortaleza. Entonces ese patrón, mis hermanos, mental, la autosuficiencia, el perfeccionismo y la ansiedad, era una fortaleza espiritual que este hombre tenía en la compañía, que gobernaba su vida laboral y personal. Se sentía agotado. Y eso cansa, mis hermanos, porque tú lo quieres hacer todo. Dices, es que si no lo hago yo, no va a salir bien. A ver, hazte a un lado, déjalo hago yo. Pero después terminas bien agotado, mental y físicamente. ¿Sí o no? Y este hombre estaba agotado, se sentía frustrado y no tenía paz en su corazón. Y era cristiano, mis hermanos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que tenía una fortaleza muy fuerte de creencias antiguas, de creencias pasadas. Entonces, este hombre, ¿cómo fue que comenzó a destruir la fortaleza, mis hermanos? Bueno, reconoció que su sistema de pensamiento era viejo. Él reconoció eso. Se dio cuenta de que su forma de pensar lo mantenía esclavo de la presión y del miedo. Miedo de soltar y se sentía presionado. Entonces dejó que Dios lo reprogramara a este hombre. Oró y buscó dirección. Comenzó a meditar en la palabra del Señor sobre el descanso, sobre la confianza, sobre la dirección. Y cuando él comenzó a leer la palabra, encontró un versículo en Mateo 11:28 que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para vuestras almas. Versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él encontró esto ahí en la palabra, mis hermanos. La palabra de Dios es la que nos dota de las armas para todos estos pensamientos, todas las fortalezas que se levantan en nuestras vidas, mis hermanos. Y luego continuó leyendo otro día y encontró en la palabra en Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5, lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Wow, entonces este hombre, mis hermanos, aplicó nuevos pensamientos en su vida diaria. Y cada vez que surgía la ansiedad o la necesidad de controlar todo, este hombre recordaba que Dios estaba al mando y que podía delegar con confianza. Amén, mis hermanos. Entonces esto trajo como resultado que su estrés disminuyó notablemente a este hombre. Ya no estaba tan estresado.
Su equipo comenzó a crecer porque aprendió a confiar y a delegar. ¿Y por qué creció? Pues porque ahora estaban aprendiendo las cosas cómo se manejaba el negocio, cómo se manejaba la industria. Entonces la fortaleza del control absoluto, mis hermanos, fue reemplazada por un patrón de confianza y de dependencia de Dios. Este gerente, mis hermanos, experimentó libertad mental y paz interior, demostrando que la fortaleza espiritual se derriba cuando permitimos, mis hermanos, que Dios instale un nuevo software, un software celestial en nuestra mente, con principios que vienen en su palabra. Así que, mis amados hermanos, debemos identificar pensamientos repetitivos que nos esclavizan. Declaremos la verdad de Dios sobre esa área. Apliquemos, mis hermanos, conscientemente la nueva forma de pensar cada vez que surja la vieja mentalidad. Con el tiempo, el viejo sistema, tu viejo software, tu viejo hombre va a caer y tu mente se va a renovar. Efesios 4:23, vea lo que dice. Dice, y renovaos. Ya ve, ahí está. Y renovaos, renuévense en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. ¿Sí? ¿Sí lo está leyendo? ¿O voy muy rápido con los versículos? ¿Está esperando que salga en la pantalla? Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Ya ve? Esas son las fortalezas. Otra fortaleza, ¿quiere ver otra fortaleza? ¿Cuáles fortalezas hemos visto? A ver, díganmelas. Hasta ahorita van 4. La número 1 es fortaleza de... ¿Qué quiere que vuelva a empezar otra vez o qué? ¿Cuál es la primera fortaleza que vimos? No me diga eso, hermano. Los agarré, ¿verdad? No, ese cinturón es de las armas, hermano. No. Bueno, vamos a continuar. Se lo va a tener que volver a escuchar, hermano. Va a tener que volver a escuchar. Fortaleza, la siguiente fortaleza que a veces se levanta en nuestras vidas, mis hermanos, son las influencias espirituales. Influencias espirituales. Entonces, una persona normalmente pues limpia su casa, ¿no? ¿Cuántos de aquí limpian su casa? ¿Quién mantiene su casa limpia? ¿Les gusta mantener su casa limpia? ¿Nada más una? ¿Las demás no les gusta? Otra vez, ¿a cuánto les gusta mantener su casa limpia? Aunque no sea verdad. No es cierto. No. Les gusta mantener su casa limpia, ¿verdad? Pero si usted deja las puertas y las ventanas abiertas, ¿qué va a pasar? Si usted limpia la casa y deja las puertas abiertas y las ventanas, ¿qué va a pasar? Pues pronto el polvo y las hojas van a entrar a la casa, ¿cierto o no? Entonces no sirve limpiar si no se cierran las ventanas y las puertas. De nada serviría limpiar, ¿cierto o no? Así ocurre espiritualmente, mis hermanos. Oramos y sentimos libertad, pero dejamos abiertas las puertas espirituales. Por ejemplo, dejamos abiertas relaciones tóxicas, relaciones que sabemos que no son del agrado de nuestro Dios. Dejamos puertas abiertas o abrimos puertas cuando vemos un contenido impuro e inmoral. Abrimos puertas y ventanas cuando vienen pensamientos negativos, resentimientos. ¿Sí? Ahí es cuando dejamos puertas abiertas. Y si usted deja puertas abiertas y ventanas abiertas, ¿qué cree que es lo que va a suceder? Mire, el enemigo no va a pedir permiso. Él se va a meter. Si usted antes de venirse, si haya dejado la puerta de su casa abierta, ¿qué cree que cuando regrese va a pasar? Va a estar ahorita orando, Señor, y clamando, y va a estar bien fervoroso como nunca. Y Señor, digo, este hermano, ahora el Señor lo está tocando, aleluya. Pero lo que no sabemos es que está clamando porque dejó la puerta abierta de su casa. Que no se meta un ratero, Señor. No.
Usted deja la puerta abierta o las ventanas, ¿qué va a suceder? Se va a meter un ratero y le va a robar lo que pueda robarle él. ¿Cierto o no? Entonces el enemigo, mis hermanos, si usted deja puertas y ventanas abiertas, él se mete. Usted tiene que rechazar, tiene que renunciar a todo aquello que tenga puertas y ventanas abiertas que permitan que el enemigo venga. Por ejemplo, miren, hay personas que practicaron, antes de ser cristianos, practicaron la brujería. Pero si esas personas no renuncian a todo lo que ellos practicaron, vienen, sí, se convierten a Cristo, los hacen nuevas criaturas, levantan sus manos, lloran, conocen la palabra, su vida va caminando, pero de repente vienen pensamientos, vienen luchas fuertes, espirituales. ¿Qué es lo que va a suceder? Si esas personas no renuncian a eso que tienen ahí guardado, me acuerdo que ya me acordé, en el garage, en una de esas cajas tengo un monito del vudú guardado. ¿Sabes qué? Tienes que ir inmediatamente y sacarlo y echarlo a la basura. Romperlo, quemarlo y echarlo a la basura. Porque es una puerta que dejas abierta. Me acuerdo que yo practiqué un día algo y me dieron unas cartas que por ahí las tengo. No, renuncia a todo eso. Es en serio, son puertas que uno abre. Son ventanas que deja uno abiertas. Por eso el enemigo sigue y sigue, tiene sueños y pesadillas y dice, bueno, fueron los tacos, ¿o qué? Pero no, ayer no cené nada, ¿por qué tengo esas pesadillas? ¿No? ¿Por qué? Porque sigues teniendo puertas abiertas con el enemigo. ¿Sí? Entonces, si tú abres puertas de pensamientos negativos, resentimientos, y las fortalezas las fortalezas van a volver a reconstruirse, mis hermanos. Por eso dice la palabra que no debemos de dar lugar al diablo. ¿Sí o no dice eso la palabra? Entonces, destruir fortalezas espirituales, mis hermanos, incluye cerrar las puertas por donde el enemigo entraba y mantener la casa de nuestra alma protegida por la oración, por la palabra y la comunión con Dios. Y si hay algo que aún no has renunciado y no has sacado de tu vida, de tu casa, échalo fuera, mi hermano. Eso es entre tú y Dios. Tú ya sabes lo que es. Pero acuérdate, ¿qué fue lo que hiciste? Cristo sí vino, pero acuérdate que nosotros somos los que tenemos que destruir las fortalezas. Él nos ha equipado las armas, nos ha dado las armas para destruir esas fortalezas, pero si nosotros nomás nos la quedamos viendo y no hacemos nada, ahí van a seguir las fortalezas. ¿Cierto? Mire, cierta persona guardaba resentimiento hacia un familiar que lo había herido, y esa era una puerta que había quedado abierta. La culpa y el rencor eran fortalezas que lo mantenían emocionalmente preso. Ahora, ¿qué puertas debía cerrar este hombre? Bueno, él tenía que cerrar la puerta de revivir recuerdos dolorosos constantemente. Él tenía que cerrar esa puerta. Conversaciones que alimentaban su rencor. ¿Sí? Esa puerta tiene que ser cerrada. Conversaciones que sabes que no van a edificar. Esa puerta ciérrala. También evitar la reconciliación al perdón. Tenía que cerrar esa puerta, tenía que ir y reconciliarse. Tenía que ir y pedir perdón. O perdonar a aquel que lo había ofendido. Y con eso cerrar una puerta, mis hermanos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué acciones espirituales realizó este hombre? Bueno, practicó oración de perdón diaria. ¿Qué dice Mateo 6:14? Mateo 6:14 dice lo siguiente. ¿Qué dice Mateo 6:14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué tenemos que perdonar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Perdonar qué? A los que nos ofenden, ¿cierto? Eso es lo que dijo Jesucristo en la oración. Dice, si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire, muchos no han sido perdonados por el Padre porque usted no ha perdonado al que lo ofendió. Y sigue ahí con su rencor y no, es que me acuerdo de que en el año de 1585 me vio feo. Y se acuerda y cada vez que se acuerda le hierve la sangre y se le hacen los dedos así. Pero esa puerta ciérrela. Perdone ya sus ofensas, sus ofensores. ¿Sí? Porque si perdonas a los hombres las ofensas,
también a ustedes vuestro Padre Celestial los va a perdonar. Eso dice la Escritura, ¿cierto o no? Y vean lo que dice el versículo 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No lo dije yo, mis hermanos, lo dice la Escritura. Y este hombre meditaba en la gracia de Dios y en la libertad que ofrece. Como resultado de todo esto, mis hermanos, pues el rencor se debilitó. Y la fortaleza emocional se debilitó, se destruyó. Este hombre encontró paz y libertad. Y cada fortaleza espiritual entra por puertas específicas, mis hermanos, por hábitos, pensamientos, emociones o relaciones. Ahí es donde entran las fortalezas. O entra el enemigo y hace fortalezas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cerrar puertas, reemplazarlas con oración, con la palabra, comunión con Dios. Todo eso, mis hermanos, derriba las fortalezas. Amén. Entonces la libertad y paz aparecen cuando protegemos la mente y el corazón, mis hermanos. No solo externamente, sino también internamente. Amén. Otra fortaleza, mis hermanos, la fortaleza del miedo. Un niño veía cada noche una sombra en su cuarto y pensaba que era un monstruo. Y le gritaba a su papá cada noche: ¡Papá! ¡Papá, ven! ¿Qué pasó? Es que aquí hay un monstruo. A ver, ¿qué pasó? Llegaba el papá y le encendía la luz. ¿Dónde está el monstruo? Allí estaba el monstruo. No, no hay nada, duérmete. Y ya otra vez: papá, papá, que hay un monstruo. A ver qué es. Es tu abrigo que está en la silla. Ya duérmete. Papá, abajo de la cama hay unas serpientes. Y luego ya le prendía la luz el papá y luego: a ver, sácala. Ah, no, son mis calcetines, que estaban ya tiesos ahí de sabe cuántos años. Y el niño estaba asustado, cada vez se asustaba y pensaba que era un monstruo, que eran unas serpientes, y le gritaba a su papá. Vivió con miedo hasta que su padre entró, encendió la luz y mostró que solo era una silla, que solamente eran los calcetines. ¿Y sabe qué así actúa el miedo? Crea gigantes, mis hermanos, donde no los hay. El miedo. Pero cuando entra la luz de Cristo, la sombra desaparece. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Entonces, destruir fortalezas, mis hermanos, es encender la luz de la fe donde antes reinaba la sombra del temor. Amén. Otra fortaleza, la fortaleza del orgullo, de la autosuficiencia. Un hombre construyó su casa sin ventanas. ¿Usted se puede imaginar una casa sin ventanas? ¿Usted se la puede imaginar? Solamente muros. Y la construyó este hombre su casa así para estar seguro. ¿Sí? Pero con el tiempo vivía sin aire y sin luz. Porque usted cuando quiere que le entre airecito, pues va y abre la ventana. ¿Cierto o no? Porque dice: ay, un poco de aire. O hay un poco de luz y abre la cortina, ¿no? Pero este hombre no tenía ni ventanas. ¿Cómo le entraba el aire? ¿Cómo le entraba la luz? ¿No? Entonces este hombre con el tiempo vivía sin aire y sin luz, encerrado en su propio muro. Y así están algunos, ¿eh? Y eso, mis hermanos, es el orgullo. Un muro que creemos que nos protege, pero en realidad nos aísla de Dios y de los demás. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Destruir esta fortaleza, mis hermanos, es derribar el muro y abrir las ventanas del alma, dejando que la luz de la humanidad y la gracia entren otra vez, la gracia de Dios. Entonces la destrucción, mis hermanos, de fortalezas ocurre cuando la palabra de Dios reemplaza las mentiras que hemos creído. Por ejemplo, una mentira: no soy digno del amor de Dios. Muchos tienen esa mentira en la mente. Es que yo no soy digno del amor de Dios. El amor de Dios. Pero es que yo no soy digno del amor de Dios. ¿Cuál es la verdad? He sido aceptado en el amado.
Esa es la verdad, es lo que dice Efesios 1:6, que hemos sido aceptos en el amado, ¿sí o no? Nada de que no soy digno. Ya quítate ese pensamiento de la cabeza. Derriba esa fortaleza. Cada vez que la verdad vence una mentira, una fortaleza se derrumba, mis hermanos. Amén. Ahora, no se destruyen las fortalezas con gritos, sino con sumisión. Entonces, para poder destruir fortalezas, mis hermanos, necesitamos hacer un acto de rendición, es decir, de someternos al Espíritu Santo. Santiago 4:7 dice lo siguiente: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, ¿y qué va a pasar? Y Él va a huir de ustedes. Entonces la rendición, mis hermanos, es el martillo espiritual que rompe el muro de la autosuficiencia. Cuando dejas que Dios tenga la última palabra sobre tus pensamientos, Él va a destruir esa fortaleza. ¿Cómo se destruye la fortaleza? Pues se destruyen con las armas espirituales. No con fuerza humana, sino con armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que vimos la semana pasada detalladamente, que fueron otra vez la palabra de Dios, la fe, la oración, etcétera, etcétera. Entonces cada arma, mis hermanos, tiene poder porque conecta al creyente, nos conecta con la fuente del poder. ¿Quién es la fuente del poder? Dios. Entonces nos conectamos con la fuente del poder, con Dios mismo, mis hermanos. Entonces el resultado espiritual, mis hermanos, de la destrucción, cuando una fortaleza cae, la mente se libera, la voluntad se alinea con la voluntad de Dios, nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios, el corazón recupera la paz, la vida refleja la victoria de Cristo, nuestra vida, no solamente de labios, sino que nuestra vida refleja la victoria de Cristo. Y en Cristo, mis hermanos, tenemos la victoria final. Amén. Jesús, mis hermanos, ya destruyó las fortalezas del pecado y de la muerte en la cruz. Él ya las destruyó. Porque dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo pensé que se iba a gozar y decir: gracias, Señor, por librarme de esos principados, esas potestades. Entonces nosotros, mis hermanos, solo aplicamos esa victoria cada día, dejando que su verdad gobierne en nuestra mente. Entonces tenemos que dejar que Él sea quien gobierne, mis hermanos, en nuestra mente. Continúa diciendo 2 Corintios, eso solamente era la parte final del 4. Ahora sigue la parte segunda, que es otra hora de predicación. No se crea. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Argumentos son razonamientos lógicos. Así que argumentos en este contexto no se refiere solo a discusiones verbales, se refieren a razonamientos humanos, ideologías o pensamientos lógicos, pero sin fe, que se levantan contra la verdad de Dios. Espiritualmente, mis hermanos, son estructuras mentales que justifican el pecado, estos argumentos, que justifican el pecado, que justifican la incredulidad o la autosuficiencia. Espiritualmente, mis hermanos, los argumentos son fortalezas mentales construidas por experiencias, creencias erróneas o influencias culturales que nos hacen dudar de la verdad o resistir la voz de Dios. Por ejemplo, Dios ya les había dicho, había sacado al pueblo de Israel de Egipto, los había llevado al desierto, les dijo que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. ¿Les había dado esa promesa a Dios, sí o no? Y cuando llegaron y estaban a punto de entrar, Moisés mandó a 12 hombres para que fueran a ver qué tal. Y 10 de ellos llegaron y dijeron: no, es que no vamos a poder entrar. No vamos a poder, es que están unos gigantes ahí, nos van a pisotear como cucarachas. Bueno, dijo que como chapulines, ¿no? Nos van a pisotear como cucarachas y no vamos a poder. Y no, es un pueblo numeroso y no vamos a poder. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb?
No, ven, Moisés, sí podemos, claro que sí podemos, ¿sí? Entonces ese era un argumento contra argumento. Era un argumento, Dios les había dicho que les iba a entregar esa tierra y esos hombres no la estaban creyendo. Y así estamos nosotros también, mis hermanos. El Señor nos dijo que nos va a entregar esa tierra y no creemos. Pues no hay que ser como esos 10, hay que ser como Caleb y como Josué. Y él dijo, no, sí podemos. Y fueron, ¿y qué pasó? El Señor les entregó. ¿Y qué empezó? Empezaron a dar vueltas, ¿sí o no? Y uno el primer día, el segundo día, el tercer día, y todos iban dando vueltas y todo, ¿no? Y los demás los veían y decían, pues era una ciudad amurallada, era una fortaleza, eran muros que tenían que ser derribados para entrar y conquistar esa tierra que el Señor ya les había dado. Y una vuelta, dos vueltas, tres, y el séptimo día, y los de arriba viéndolos como diciendo, ay, estos que traen, qué ridículos se ven. Pues sí, ridículos, pero efectivos para el Señor. ¿Sí o no? Y algunos no quieren alabar al Señor. Ay, es que no me voy a ver ridículo. Usted véase cada vez más ridículo, no le hace, pero sea efectivo para el Señor. Ay, no, es que saltar, qué ridículo. Ay, no me voy a ver mal. Usted salte, grite, dé maromas, nomás no corra aquí todo así, con orden, con orden. Y ellos empezaron a dar vueltas. Y el séptimo día, ¿qué pasó? ¡Ah! Empezaron a gritar. Tocaron las trompetas y ¿qué pasó? Los muros, las fortalezas cayeron, se derribaron. Así también, mis hermanos, nosotros debemos de creer y confiar. ¿Sí o no? Ay, es que Dios no me ama porque fallé. Ahí estás con tu murote. Ay, el perdón no cambia todo. Ay, el perdón no cambia nada. Ay, el dinero es lo único que da seguridad. Ahí estás con tus muros. Ay, no necesito orar, yo soy fuerte. Ay, no necesito la dirección de Dios. No necesito a Dios para ser feliz. Ah, no. Todas esas son formas de razonamientos humanos, mis hermanos, que se oponen al conocimiento de Dios y deben de ser derribados por la verdad del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 55, 8 y 9 dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, son más altos. Pero tenemos que confiar en sus caminos, en sus pensamientos. ¿Sí? Imagine usted esto, mis hermanos, un tribunal. Usted imagina un tribunal y cada pensamiento en su mente, que su mente es un tribunal. Usted imagina eso. Y cada pensamiento entra con un abogado distinto que presenta un caso distinto. Uno dice, no puedes cambiar. Y otro dice, Dios no te escucha. Y otro te defiende y te dice, Dios tiene poder para transformarte. Y ahí estás luchando con todos esos pensamientos. Y cada día decides a qué argumento le vas a dar la razón. Hoy tengo ganas de darle la razón al que dice que Dios no me escucha. Ah, no, hoy le voy a decir al que no puedo cambiar. Y ahí estás. Pero cada día decides tú a qué argumento le vas a dar la razón. Tú decides. Cuando crees y declaras la verdad de Dios, vas a derribar el argumento mentiroso y tú vas a sostener la verdad de Dios, mi hermano. Continúa diciendo el versículo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez. Esta palabra altivez, mis hermanos, aquí es orgullo espiritual o intelectual. El deseo de exaltar nuestra voluntad o sabiduría por encima de la de Dios. Espiritualmente, mis hermanos, representa cualquier cosa que impida que Cristo sea el centro. ¿Cómo qué? Como el orgullo del yo, el amor al mundo, porque hay cristianos que les encanta el mundo, ¿sí? Un pie con Dios y un pie en el mundo. Así están muchos cristianos. El rechazo a la corrección de parte de Dios también hay muchos. Proverbios 16, 18 que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, dice Proverbios 16, 18. La altivez levanta una muralla que impide que la luz de Dios entre, mis hermanos. Una altivez espiritual es como un muro de orgullo que se levanta en el corazón.
Dios quiere entrar, pero el muro dice, yo sé mejor. No necesito ayuda. Esa es la altivez, mis hermanos. Es decir, algunos dicen, bueno, la palabra de Dios dice eso, pero yo creo. Sí, la palabra de Dios dice, pero yo pienso. Esa es altivez, mis hermanos. Es decir, Dios no sabe, yo sí. Yo soy más sabio que Dios. Yo sé todas las cosas mejor que Dios. Eso es altivez, mis hermanos. Es como alguien que tiene una fuga en su casa, pero dice, yo no necesito el plomero. Y al rato se le viene la tina hasta abajo del segundo piso porque nunca atendió esa fuga. No necesito el plomero, mientras que ignora el problema, más y más se va a estar hundiendo su hogar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Así es, mis hermanos. Y continúa diciendo el versículo 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo, mis hermanos, es un término militar que implica someter a un enemigo prisionero. Pablo nos enseña, mis hermanos, a capturar cada pensamiento rebelde y hacerlo obedecer ese pensamiento a Cristo. Es disciplina mental, mis hermanos. Someter nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, mis hermanos, es una disciplina mental y también es una disciplina espiritual. Discernir qué pensamientos son los que vienen de Dios y cuáles no. Esa es una disciplina, mis hermanos, para poder conocer cuál sí y cuál no. Filipenses 4:8, vea lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? En eso pensar. ¿Qué tenemos que pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Wow, eso es una disciplina, mis hermanos, que no todos tenemos. Cuando la mente te diga no puedes, ¿tú qué tienes que responder? Todo lo puedo en Cristo. Acuérdense, es la palabra de Dios, es el argumento que viene a su mente, someterlo a la verdad de Cristo. Cuando venga en tu mente ese pensamiento de no puedes, ¿tú qué tienes que responder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando el miedo te diga te vas a hundir, ¿tú qué tienes que responder? El Señor es mi roca. ¿Sí o no? Y eso, mis hermanos, es llevar cautivo el pensamiento. No dejar que gobierne tu mente, sino que sea Cristo quien gobierne tu mente. Amén. Mire, había una joven que luchaba con pensamientos de miedo constante. Cada vez que aparecía uno, y ese pensamiento era, ¿y si algo malo pasa? ¿Y si algo sucede? Y ella lo ponía, cada vez que venía ese pensamiento, ella lo ponía bajo arresto, como el policía, ¿no? Lo llevaba cautivo, ¿sí? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Por eso no debemos de temer, debemos estar confiados. Aunque un ejército se levante, aunque una guerra se acampe contra mí, yo estaré confiado. Y poco a poco, mis hermanos, la ansiedad perdió fuerza. Así aprendió a llevar cautivos los pensamientos y a vivir en paz. Ya para concluir, mis hermanos, el mayor campo de batalla no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, mis hermanos. Cada pensamiento, cada idea, cada actitud puede ser una puerta para la verdad o para la mentira. Por eso el Señor nos llama hoy a rendirle nuestra mente, a rendirle nuestro corazón, para que su verdad gobierne completamente en nosotros. No podemos vencer con armas humanas, mis hermanos. No podemos vencer con armas humanas como el enojo, la lógica, la fuerza o la manipulación. Solo el poder de Dios, obrando por su palabra y su Espíritu Santo,
puede derribar las fortalezas que el enemigo o nuestra propia carne han levantado en nuestra alma. Y Dios quiere, mis hermanos, librarnos de pensamientos que nos oprimen, de ideas que nos hacen dudar y de todo orgullo que se levanta contra su conocimiento. Así que hoy puedes decidir llevar tus pensamientos cautivos a Cristo, dejar que Él gobierne tu mente y que renueve tu manera de pensar. Cuando Cristo reina, mis hermanos, en la mente, hay libertad en el corazón, hay dirección en tu vida y hay victoria en la batalla. No hay, mis hermanos, no hay fortaleza tan alta que su poder no pueda derribar, que el poder de Dios no pueda derribar. No hay fortaleza ni fuerte ni alta que el poder de Dios no pueda derribar. Ni argumento tan fuerte que su verdad, que la verdad de Dios no pueda desarmar. Así que, mis hermanos, ¿qué les parece si oramos al Señor? Y si tú sentiste que Dios te habló a tu corazón y tú quieres derribar murallas, yo te invito a que levantes tus manos. Y si tú eres de esas personas, que levantes tu mano y dices: Señor, yo quiero que tú me ayudes a derribar esas murallas. Y los demás podemos orar por nuestros hermanos, orar con todo respeto. Si es una mujer, poner nuestras manos con respeto. A los varones oramos unos por otros. Y hoy te damos gracias a ti, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos librado nuestras batallas con nuestras propias fuerzas y razonamientos. Perdónanos, Señor, por los pensamientos, por las actitudes y las palabras que se han levantado contra tu verdad. Hoy, Señor, queremos entregar nuestra mente, queremos entregarte nuestras emociones y todo lo que somos. Derriba, Señor, toda fortaleza que el enemigo o nuestra carne han levantado en nuestra alma. Rompe los muros del miedo, del orgullo, de la duda. Rompe los muros del dolor y establece, Señor, tu verdad en cada área de nuestras vidas. Queremos, Señor, pensar como tú piensas, amar lo que tú amas y obedecer tu voz. Que cada pensamiento sea llevado cautivo a tu obediencia y que la paz de tu Espíritu Santo gobierne nuestro interior. Haznos libres, Señor, con tu verdad, Señor, y fortalece nuestra mente con tu palabra. Hoy declaramos, Señor, que en ti somos más que vencedores y que ninguna fortaleza podrá resistir tu poder y tu amor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ofrécele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén.